En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas con fracciones. Antes de ver algunos ejemplos de problemas en los que aparecen fracciones, vamos a ver algunos de los cálculos que vamos a necesitar usar. En este caso, vamos a necesitar calcular la fracción de una cantidad total y cuando calculamos la fracción de una cantidad total, nos da una parte de esa cantidad total. Voy a escribir esto de manera abreviada utilizando la f de fracción, la t de total y la p de parte. De manera que lo que hacemos es calcular una fracción de un total, nos da como resultado una parte. Bien, veámoslo con algunos ejemplos. Imaginemos que me piden que calcule 2/5 de 120. Este 120, pues por ejemplo podrían ser euros que tengo y 2/5 lo que me voy a gastar. Luego me está diciendo que si este 120 lo dividimos en 5 partes, me estoy gastando 2 de ellas. Esto lo podríamos representar con un dibujito. En el que tenemos que dividirlo en 5 partes iguales. Y de esas 5 partes me estoy gastando 2. Bien, si toda esta cantidad es 120, ¿cuánto es estos dos trozos? Pues tendríamos que hacer 120 dividido entre 5 partes, así sé cuánto es cada una de ellas, y lo multiplico por 2 para saber cuántos son esas dos. Si hacemos esto, esto da 48. Generalmente esto lo podemos escribir como 2/5 por 120, es decir, 2 por 120 partido de 5. Es la misma operación, pero generalmente lo escribiremos de esta forma. Y esto da, ya he dicho, 48. Bien, en este ejemplo hemos visto que me dan la fracción, que me dan el total y que tengo que calcular la parte. Vamos a ver otro ejemplo en el que tenga que calcular el total. Por ejemplo, si me dicen 3/7 de una cantidad total que no sé cuál es, me da 90. Podemos utilizar el mismo ejemplo, es decir, que esto son 90 euros y que me he gastado 3/7 de una cantidad que yo tenía. Bien, si representamos esto con un dibujito, me dice que esta es la cantidad total, que no sabemos cuál es, y que la dividimos en 7 partes y nos quedamos con 3. Pues tenemos entonces que dividirla en 7 partes iguales. Y de esas 7 partes me quedo con 3. Bien, me doy cuenta que esas 3 son 90, igual que antes, estas dos eran 48. Lo que ahora quiero averiguar es cuánto es el total. Pues si esas 3 son 90, ¿cómo calcular el total? Pues en este caso, el total, yo sé que si divido 90 entre 3, me saldrá cuánto es cada una de esas partes. Pero es que hay 7, el total está formado por 7, pues luego lo multiplico por 7. De manera que esto me va a dar 210. Y generalmente, como he dicho antes, esto lo vamos a escribir como 90 por 7 partido de 3, que da 210. Quiere decir entonces que el total
eran 210 euros. Nos damos cuenta que cuando calculamos la parte tenemos que multiplicar esta cantidad por este número y dividirla entre este, y cuando calculamos el total, la cantidad que me dan, que es la parte, tendremos que dividirla por este número y multiplicarla por este. Es decir, la fracción que tenemos aquí la ponemos aquí a la inversa. Aquí la poníamos exactamente igual. Bien, y por último me podrían pedir que calculara la fracción en caso de tener un total y tener la parte. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, me pueden decir, calcula la fracción, que yo le aplico un total de 28 y como resultado me da una parte de 7. Pues en este caso, la forma de calcular la fracción es haciendo la parte, que es 7, dividido entre el total, que es 28. Esta sería la fracción que iría aquí. Esta fracción, si podemos simplificarla, la simplificamos. Podemos en este caso dividir entre 7, tanto arriba como abajo, para simplificar. De manera que esto queda arriba 1 y abajo 4. Luego la fracción que va aquí es un cuarto. Bien, vamos a ver algunos problemas de ejemplo. En este me dice, un cartero ha de repartir los 3/28 del total de 4.004 cartas. ¿Cuántas cartas le corresponden? Bien, en este caso, esta cantidad que me dan aquí, esto es la fracción, lógicamente. ¿Y esto es el total? Pues sí. Además, me lo deja muy claro aquí. Tengo un total de 4.004 cartas. Esto sería el total. Pues de este total me está pidiendo cuál es la parte de cartas que le corresponden repartir. Pues hay que calcular la parte. En este caso es muy fácil. Tenemos que calcular 3/28 de 4.004. Es decir, tenemos que hacer 3 por 4.004 dividido entre 28. Y esto va a dar igual a 429. Esta cantidad sería el número de cartas que le corresponde. Luego siempre respondemos a lo que nos dice el problema. Le corresponden 429 cartas. Bien, vamos con otro ejemplo. Aquí me dice, Berta es dueña de 7/20 de una empresa. Este año le han correspondido 37.800 euros en el reparto de beneficios. ¿Cuál ha sido la ganancia total de la compañía? En este caso, en la propia pregunta ya vemos que me pregunta por el total. ¿Cuál ha sido la ganancia total de la compañía? Quiere decir que estos 37.800 euros representan estos 7/20 de ese total. Luego me están dando la parte. Es decir, en este caso tenemos que esta es la fracción y que estos 37.800 son la parte. Me están preguntando por el total. Luego en este caso haremos que 7/20 de esa cantidad total es igual a 37.800. Y para calcular ese total hemos visto que hay que hacer 37.800 por, en este caso como calculamos el total será por 20, dividido entre 7. Si hacemos esta operación, esto nos da 108.000. Luego quiere decir que la ganancia total ha sido 108.000 euros. Bien, vamos con un último problema de ejemplo. En este caso me dicen, de una herencia de 104.000 euros, Alberto posee 3/8, Berta 5/12 y Claudia el resto. Claudia emplea 2/5 de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda?
Bien, en este caso nos dan diferentes fracciones. Hay que ir con cuidado aquí porque estas dos fracciones se aplican sobre el total. Es decir, esto sería 3 octavos de estos 104.000 euros. Lo de Berta serían 5 doceavos de estos 104.000 euros. Pero estos 2 quintos no se aplican sobre 104.000 euros. Porque me dice que estos 2 quintos no es sobre el total, sino sobre su parte, sobre la parte de Claudia. Es decir, es 2 quintos del dinero que tiene Claudia. ¿Y qué dinero tiene Claudia? Pues el resto que queda después de darle 3 octavos a Alberto y 5 doceavos a Berta. Bien, pues vamos a ver cuánto tiene Claudia y luego ver cuánto se gasta para saber cuánto le queda. Este problema se puede realizar de diferentes formas, yo lo voy a hacer de dos. Bien, ponemos que Alberto tiene 3 octavos de la herencia, que son 104.000 euros. Es decir, hacemos 3 por 104.000 dividido entre 8. Y con esto sabemos cuánto tiene Alberto de esos 104.000 euros. Cuánto le corresponde. Y en este caso, esto nos da 39.000. Bien, Berta tiene 5 doceavos de esos 104.000 euros. Podemos hacer 5 por 104.000 dividido entre 12. Y esto nos da 43.333,33. Por último nos dice que Claudia posee el resto. Pues para saber lo que tiene Claudia, a 104.000 le resto los 39.000 euros de Alberto y le resto los 43.333,33 euros de Berta. Y esto nos da 21.666,67 euros. Podríamos poner aquí que todo esto son euros. Ya sabemos qué cantidad tiene Claudia, que es esta. Me están diciendo que de esa cantidad emplea 2 quintos en pagar deudas. 2 quintos de su parte. No son 2 quintos del total de estos 104.000 euros. Me está diciendo 2 quintos de su parte. Es decir, esta parte son esos 21.666,67 euros. Luego no tengo, insisto, que aplicar esta fracción sobre esto, sino sobre esto. Bien, si yo calculo 2 quintos de esa cantidad, me saldrá lo que se gasta en pagar deudas. Pero la pregunta final no es cuánto se gasta, sino cuánto le queda. Luego podría calcular 2 quintos de esta cantidad y una vez sé cuánto se gasta, pues calculo cuánto le queda. Pero podemos hacerlo más rápido y es, si se gasta 2 quintos, quiere decir que le van a quedar 3 quintos, es decir, si de 5 partes se gasta 2, pues de 5 partes le quedarán 3. Luego, para saber cuánto dinero le queda, lo que puedo hacer es calcular 3 quintos de esa cantidad. Y si calculamos 3 quintos de esto nos da 13.000. Luego quiere decir que le quedan 13.000 euros. Y ya podríamos responder al problema y decir que le quedan 13.000 euros. Bien, vamos a ver una forma un poquito más rápida de resolver este problema. Me están diciendo que Alberto posee 3 octavos.
y Berta 5/12. Claudia el resto. ¿Puedo averiguar qué fracción le corresponde a Claudia? Pues sí, calculo qué fracción sale de sumar estas dos y se lo resta a la unidad para saber qué fracción le corresponde a Claudia. Vamos a verlo. Sumo 3/8 más 5/12. El común denominador en este caso va a ser 24. Luego aquí multiplicamos por 3, queda 9, y aquí por 2 queda 10. Luego quiere decir que entre Alberto y Berta poseen 19/24, es decir, de 24 partes poseen 19. ¿Qué fracción entonces le corresponde a Claudia? Pues lo que falta de 19 a 24, es decir, de las 24 partes que hay en total, le restamos las 19 que ya poseen Alberto y Berta. En este caso, quiere decir que a Claudia pues, le corresponden 5 partes de 24. Ya sabemos qué fracción le corresponde a Claudia. Si aplicamos esta fracción sobre los 104.000 euros, sabríamos qué cantidad es, como hemos hecho antes. Pero no hace falta ni siquiera hacer eso. Sabemos que de esta fracción que le corresponde de esos 104.000 euros, de esta fracción se gasta 2/5. Es decir, de 5/24 de esta fracción se va a gastar 2/5 y le van a quedar 3/5. Luego le quedarán 3/5 de estos 5/24. Pues vamos a ver qué fracción le queda del total. Esta fracción es lo que le queda de lo que tiene, pero podemos calcular qué fracción le queda del total haciendo 3/5 de 5/24. Es decir, 3/5 de 5/24. Tenemos que multiplicar fracciones aquí. 3/5 por 5 partido 24. Esto queda 3 por 5 arriba y 5 por 24 abajo. Podríamos multiplicar y simplificar o más rápido. Como arriba está multiplicado por 5 y abajo también por 5, podemos tacharlos. De manera que queda 3 partido 24, que lo podemos simplificar dividiendo arriba y abajo entre 3. Y esto quedará 1/8. Luego, ¿qué quiere decir este octavo? ¿Qué representa este octavo? Es la fracción del total que le va a quedar. Luego, de toda esta cantidad, la fracción que representa cuánto le queda a Claudia es 1/8. Luego podemos calcular 1/8 de 104.000 y esto nos queda 13.000 euros, que es lo mismo que nos había dado antes, pero ahorrándonos algunos cálculos. De manera que podríamos indicar, le quedan 13.000 euros. Bien, y esto sería todo.